Bueno, pues programa muy interesante el que estamos hoy realizando en directo en este estudio de las 8 puertas y como les decía al principio del programa, vamos a charlar un ratito con mi amigo Antonio Fernández. Él hoy en el Linares Deportivo no es nada, es un mero aficionado, pero ocupó un cargo de responsabilidad desde los inicios de este proyecto del que ya llevamos, bueno, pues camino de 8 años, 7 años y pico, responsabilidades de vicepresidente. Si ustedes recuerdan, en esa entrevista que emitíamos el lunes y que hicimos con el ex entrenador del Linares Deportivo, Antonio José García Muñoz Torres, el nombre de Antonio Fernández Quero salió a relucir y la verdad es que no para bien. Quiero decir, hubo una serie de, entre comillas, denuncias del ex técnico hacia Antonio Fernández. Muy brevemente, resumo. Antonio Torres dijo, entre otras cosas, bueno, se refirió a gente que había estado dentro, alusión clara y directa hacia Antonio, y que pertenecen al mismo círculo de la actual directiva que preside Jesús Medina. Continúa Antonio José Muñoz Torres diciendo que siempre, bueno, pues Antonio Fernández había tenido intereses por desbancar de la presidencia a Pedro José Sáez, que en Linares se sabe todo, que si tenía ese interés, por qué no dio la cara y por qué no dio el paso adelante, que se ha señalado, que está detrás de muchas decisiones de las que está tomando la actual Junta Directiva, que, bueno, no pudo, por cosas que él se refiere, o sea, hablaba del mismo y la plantilla saben, por eso no pudo ser presidente del Linares, que explique los motivos por los que salió del club. Hay que recordar que Antonio Fernández Quero, cuando el Linares ascendió a la segunda división B en Castellón, él tomó la decisión de abandonar la junta directiva y los motivos que aludían no eran otros, pues que venía un miembro a la familia, su niño, y que evidentemente pues eso estaba por encima de cualquier otra cosa. Siguió Torres diciendo que, bueno, que por qué no ha dado las explicaciones que la plantilla merece, que ha llamado incluso a socios, ahora en este periodo en el que se hablaba de moción de censura, a Pedro José Sáez, que Antonio Fernández llamó personalmente a algunos socios para conseguir avales, que ha envenenado con el boca a boca, que no va de frente y que como persona deja mucho que desear. Es un poquito de lo que dijo Torres, que no está nada mal, que no está nada mal. Antonio, buenas noches. Muy buenas, Antonio. Me alegro mucho de verte. Igualmente. Has pillado por todos lados. Sí, sí. Por arriba, por abajo y de costado, o sea, por todos sitios. No había tenido la oportunidad ni la voluntad de escuchar la entrevista, pero bueno, ahí hay mucha tela que cortar, ¿no? Ahí hay mucha tela. Empezamos por donde tú quieras. Explícame, bueno, a mí ya me lo has explicado y lo has dicho por activa y por pasiva. Tú cuando abandonas la vicepresidencia de Linares Deportivo, el motivo que das sigue siendo ese a día de hoy, quiero decir. Sí, evidentemente. Yo la decisión la tenía tomada tiempo atrás. Bueno, pues como sabes, tengo un niño con poco más de 9 meses. Y sí, si vino con el ascenso. Sí, llegó, pues, prácticamente llegó de la mano. Entonces, pues ahora, hace justo ahora 13 meses, decidí que tenía que salir del proyecto. Habíamos conseguido el objetivo que el Linares Deportivo se había marcado desde su origen en 2009, que era conseguir volver a la segunda división B. Y bueno, pues una causa muy importante, tú sabes lo que es tener familia con niños, el tiempo que eso ocupa. Consideré que había llegado mi momento de dar un paso al lado y así lo hice. Lo expliqué en un breve comunicado, salí por la puerta de atrás, lo reconozco porque fue la manera que yo quise irme, haciendo un comunicado. Recuerdo que un domingo por la tarde, además, para no tener demasiada repercusión, mi decisión ya se la había comunicado a Pedro Sáez una semana antes y me fui principalmente por eso, mucho cansancio, porque 6 años en una vicepresidencia cansan mucho y sabedor del poco tiempo libre que iba a tener disponible para ocuparle al trabajo diario que requiere el club, decidí apartarme. Esos fueron los motivos y a día de hoy siguen siendo esos los motivos. ¿Por qué duda Torres, según lo ha manifestado, de que sean esos realmente o que sean esas las razones que te llevaron a abandonar el club? ¿Por qué dice que tienes que dar
explicación. A ver, no te pregunto por qué dice, porque si no lo sabes, evidentemente no me lo vas a decir, pero ¿por qué crees que él dice que tienes que dar explicaciones a la plantilla, que tenías intereses por desbancar a Pedro y que por eso te fuiste, porque no pudiste, porque no contaste con apoyo dentro del seno de la Junta, etcétera, etcétera? La verdad que no lo sé, habría que preguntarle a él y que diera más explicaciones, aparte de los comentarios que hizo aquí, y que detallara todo, el por qué. Yo sí puedo decir que yo voy con la cabeza bien alta, muy orgulloso del trabajo que he hecho durante 6 años, el que hice en el Linares Deportivo, y no entiendo a qué viene eso. Hay varios puntos que podríamos tocar. Ahí habla, no sé si contigo también lo comentó, pero en la anterior rueda de prensa hablaba de que la plantilla, de que me solicitaba explicaciones. Sí, sí. Yo es cierto que durante el tiempo que estuve trabajando tomé decisiones, algunas no fueron del gusto de la plantilla, del cuerpo técnico, incluso de algunos compañeros de directiva, y a quien me pidió explicaciones se las di. Entiendo que no deben salir a la luz pública, pues porque son cosas del trabajo interno que hay dentro del club, y a quien me pidió... ¿Pero particularmente con algún miembro de la plantilla o...? No, yo con la plantilla, ya te digo, tenía un trato muy... Quiero decir, esas decisiones que tú tomaste como vicepresidente, ¿afectaban a la plantilla en general o a algún...? No, era cosa del trabajo diario del club, no era nada destacable, yo entiendo que no, y de hecho cuando los capitanes, que en más de una ocasión me reuní con ellos, a petición de ellos, sin ningún problema, nos vimos inmediatamente, aporté las explicaciones que yo consideré oportunas, y hasta ahí. Me sorprende que diga que la plantilla me requiere explicaciones aún, todavía. Tú y yo hemos compartido mesa durante toda esta temporada, las tertulias de COPE, que se han podido ver también por Televisión Linares, y has podido ver cómo semana tras semana yo me he sentado al lado de un futbolista y a mí nadie me ha negado el saludo, nadie me ha reprochado absolutamente nada. Entonces no entiendo. Yo por suerte puedo decir que tengo un trato más que cordial con buena parte de la plantilla. De hecho, pues por mi trabajo hubo un capitán que hace unos días me llamaba para buscarle unas vacaciones, con un chico, hace también unos días pasaba por mi oficina. Pero esa no puede ser razón, porque puede primar más que le va a dar muy buen servicio, porque el viaje al Corte Inglés da muy buen servicio, por encima de lo más que se puede llevar. Sí, pero ya no es solo por el trabajo. Es broma. No es solo por el trabajo, Antonio, sino, te digo que yo pues la otra noche hablaba con Rafa Payán para despedirme de él, con Jonathan Rosales también hablaba, con Javi Quesada, con Chico, con Higinio, con Álvaro Vega, cuando se fue pues pasó a despedirse de mí. O sea que mi trato con toda la plantilla es muy cordial, entonces no entiendo a qué vienen esas acusaciones que encuentro que son sin fundamento alguno. ¿Tú has querido ser presidente del Linares? Bueno, ya te lo he preguntado muchas veces, a título privado te lo he preguntado muchas veces, pero te lo he preguntado públicamente. ¿Tú has querido ser presidente alguna vez del Linares Deportivo? ¿Tú has querido desbancar a Pedro? En absoluto. Pedro ha tenido una cosa que yo no he tenido. Ni yo ni nadie hasta hace pocos meses que aparecía Jesús Medina. Pedro ha tenido la valentía de ser presidente del Linares, y eso hay que alabarlo. Sí, entiendo que sí. Eso hay que alabarlo. Y el trabajo que él ha hecho es que ser presidente de un club con la repercusión que tiene el Linares Deportivo, hay que tenerlo muy bien puesto. Y yo no he sido capaz, ni he tenido esa valentía ni la voluntad de serlo. ¿Que podría haberlo sido? Pues sí, Antonio, yo desde dentro contaba con los apoyos. Cuando yo estaba dentro del club contaba con los apoyos. De hecho te he enseñado un documento ahora de un exdirectivo ya que me apoyaba para ser el presidente, pero yo mi respuesta siempre ha sido la misma, que yo no quería, no estaba capacitado, y sobre todo, insisto, la valentía no la he tenido de ser presidente de Linares, y a día de hoy no la tengo, no aspiro a ser presidente de Linares. ¿Y por afinidad, por amistad con muchos miembros de la actual Junta Directiva, tú estás detrás de algunas decisiones que se han tomado y que se están tomando? ¿Eres un presidente en la sombra? ¿Qué va? Es que me tengo que reír. Yo te lo tengo que preguntar. Sí, es normal que me lo preguntes, pero es que me hace mucha gracia. Es que te puedo decir que yo, por ejemplo, con Jesús Medina, que conocí en el partido de Socuéllamos, el partido de ida de Socuéllamos lo conocí, y no volví a saber nada de él hasta el pasado mes de diciembre. Pues yo con Jesús Medina llevo sin hablar en persona más de un mes, o cerca de un mes. O sea que no entiendo que hay, a día de hoy puedo decir que tengo muy buen trato con toda la directiva, con todo. Sí, vamos, algunos he sido compañeros de ellos. Son miembros de tu peña también. Hay dos, Andrés Buendía y Antonio Jimeno, son miembros de mi peña, con lo cual el trato es muy, muy cercano, pero tanto con Salvador Yebra, con Juanma Rivas, con Madrigal,
con ellos tengo un trato exquisito. A Carlos Pastrana lo conozco de hace menos tiempo, pero me parece una persona muy cualificada para estar trabajando por el club, y a Jesús Medina, pues, como te digo, empecé a tener un trato más cercano con él en torno al mes de diciembre pasado, y personalmente, sin hablar con él, en torno a un mes. Y en este mes ha habido muchas decisiones importantes que yo me he enterado por la prensa. Aludiendo, porque mucha gente se puede preguntar, bueno, entonces, ¿de dónde viene ese distanciamiento entre Antonio Fernández y Antonio José Torres? Cuando, bueno, habéis trabajado durante muchos años, cada uno en su parcela, uno en la directiva y otro en la parcela técnica. Aludiendo a esas tertulias de COPE en las que coincidimos durante la temporada cada martes, hubo un día en el que el invitado fue, lo ha sido muchas veces, pero bueno, esa tarde, esa sobremesa tenía un marcado carácter, ¿no? Porque pues casi se iba a mascar la tensión, ¿no? Sí. Porque había habido una serie de comentarios, y tú hiciste en otra tertulia radiofónica unos comentarios que parece ser que a Torres le sentaron muy mal. Cuando te refería a que, bueno, algunos entrenadores habían sido cesados ya en el grupo cuarto de 10, 9, o sea, como diciendo, queda uno. ¿En qué tono dijiste aquello? O sea, ¿cómo Pues mira, todo eso... ¿Por qué crees que lo puede malinterpretar Torres y sentirse molesto? La interpretación, pues claro, cuando a uno juegan con su puesto de trabajo, yo entiendo que se moleste, pero es que la vida del entrenador es así, lamentablemente. Todo viene después del partido en casa, en Linarejo, con el Jumilla, perdimos, y al día siguiente, en una tertulia radiofónica, pues se le dio paso a varios aficionados que por teléfono hablaban de la inoperancia de la directiva, en ese momento la directiva, que no era capaz de tomar una decisión. Entonces yo aporté el dato de que de los 10 últimos equipos de la tabla habían destituido a 9. Esa fue mi frase. Y maldita la hora en la que yo la comenté, porque eso me ha traído una cantidad de problemas tremendo. Primero, de perder una buena amistad que yo tenía con Antonio José. Bueno, luego por redes sociales, amenazas. ¿Amenaza por redes amenazas, sociales? sí, por desgracia, sí. ¿Pero a raíz de ese comentario? Sí, todo. A partir de ahí es cuando se desata la tormenta. A raíz de ahí. Bueno, acusaciones, amenazas, como te decía, y a raíz de ahí se forma un cisma que en cierto momento llega a superarme. Yo, bueno, no tengo la oportunidad de hablar con Antonio hasta esa tertulia que tú dices que había mucha tensión. Yo hablé con él, le expliqué por qué había hecho ese comentario, e incluso le pedí disculpas, que tú fuiste testigo de que si ese comentario a él le había sentado mal, que yo no tenía problema ninguno en admitir mi error y pedirle disculpas. Lo hice delante de varios compañeros y le manifesté que no tenía intención ninguna de hacerle daño. Yo tengo la suerte de conocer a Antonio desde hace unos 25 años aproximadamente, y le tengo un cariño, un aprecio tremendo. Entonces, a raíz de esa frase, él, no sé, Antonio, no sé si hay alguien que quiera malmeter o que le haya contado alguna información que no sea cierta, pero yo, rencor ninguno hacia él, al contrario, admiración, agradecimiento por dónde ha llevado al equipo. Sé que ha pasado muy malos momentos, porque me consta, y yo he estado ahí en muchos de ellos para ayudarle. No me arrepiento de haberlo hecho y volvería a hacerlo sin pensarlo ni un segundo. Pero también entiendo que yo, como aficionado, que yo esta temporada he sido un aficionado más, como tú decías en la presentación. Yo soy abonado, soy socio, yo voy al fútbol, y en un momento dado di mi opinión. No me gustaba lo que veía en el campo, y hice ese comentario: de 10 entrenadores han destituido a 9. No dije más, no dije hay que cesar a Torres, no fue una acusación directa. Pero bueno, tampoco voy a ocultar que el dato es ese. Y bueno, pues como te comentaba, a raíz de ahí se crea ese mal clima que ha llevado hasta este momento. ¿Torres ha sido cuestionado hasta tu salida voluntaria del Club Torres? ¿Ha estado en la picota en alguna ocasión? O sea, no, en absoluto. O sea, cuando todo era ascenso tras ascenso, incluso tras el intento fallido de ascender y luego caer con el Socuéllamo, ahí no se cuestionó la continuidad de Torres, ¿no? En absoluto, en ningún momento. Siempre y aún menos cuando se ascendió después de Castellón. Por supuesto. Ahí menos. O sea, siempre se contaba con por Torres. Supuesto. Bueno, después de Castellón yo ya no estaba.
Sí, pero... Se asciende un domingo, yo al domingo siguiente Ajá. me marcho, yo ya no entro en ningún tipo de negociación. Pero no se había hablado No, antes en absoluto. si ascendemos Torres es o no entrenador para segunda vez. Al menos delante mía no. Y yo, por supuesto, mi apuesta era Torres. De hecho, bueno, lo sabes, cuando en la temporada 10-11 se destituye a Alfonso Simarro, la apuesta fue clara. Fue Antonio Torres y él debe ser el entrenador. Y ahí hasta mi salida. Ahora llega un momento en segunda B en que pues hay miedo en la grada, así se transmite con pitadas, con comentarios, murmullos en la grada de que el descenso estaba cerca, de que nos la estábamos jugando. Y por desgracia, en el mundo del fútbol es mucho más fácil echar a uno que a 20. Eso es la ley del fútbol. Y si hubiese sido presidente cuando existía ese miedo y cuando nos la jugamos, ¿tú hubiese optado, si hubiese sido presidente, vicepresidente por... Bueno, ponte en el caso de dar tu voto a favor de la destitución? No lo sé, Antonio, no lo sé. Porque como aficionado a lo mejor sí lo has pensado. Como aficionado yo creo que sí, yo creo que era necesario dar ese cambio por lo que la grada transmitía, principalmente. La opinión de uno en muchos casos no llega a ser suficiente, uno puede estar equivocado, pero cuando ves las opiniones en redes sociales, en la grada, pues sí puedes tomar una decisión. Entiendo que la decisión en una directiva es cosa mucho más seria y no puedes dejarte llevar por calentones de cierto momento o ciertos resultados. Bueno, es cierto que la directiva, la que estaba en ese momento, la destitución de Torres la tenía encima de la mesa, y eso los medios de comunicación lo sabéis bien, que no se le cesó, o sea, al final ha sido acertado. La saliente ya tenía, ya tenía decidido cesar a Torres. Eso ellos mismos lo han comentado. O sea, si no hubiese habido nueva junta, si no hubiese habido intentos de moción y posterior elección de la nueva junta, si hubiese seguido la actual... Yo tengo claro que ellos lo sabían, por, ya te digo, mi afinidad con ciertos directivos y comentarios que ellos han transmitido a otras personas. Torres, según transmitía tanto Pedro Sáez como Javier Gómez y otros directivos, Torres estaba fuera. Entonces, ese ataque hacia mí, no sé, me sobrepasa, Antonio, porque no llego a comprenderlo. Antonio, ¿tú pensabas cuando, porque esa sí fue, vamos, es una decisión que tomó la Junta Directiva contigo como vicepresidente, ¿tú pensabas que el elegir a Alberto Lasarte como director deportivo, al margen de los resultados, a día de hoy la relación creada entre los dos, uno en su parcela meramente deportiva y el otro, bueno, ahí jugando entre dos aguas, la Secretaría Técnica y de alguna forma también pues, como de intermediario, ¿no?, con la Junta Directiva, ¿iba a acabar como ha acabado? No. ¿Entre ambos? No, yo nunca lo pensaba. Sí es cierto que durante esa primera temporada hubo cierta tensión entre ellos, pero ayer mismo me recordaban una foto de esta pasada Navidad. Sí, la he visto, sí. Torres, sí. Alberto Lasarte, sí. Juntos, no sé si cogiéndose por el hombro, sí. Felicitando la Navidad, incluso titulaban, para que luego digan que nos llevamos mal. Sí. Entonces, yo le preguntaba a Alberto, porque tanto con él como con Torres he mantenido buena relación, hasta la famosa frase, y me decía que el trato con Torres muy bien, que estaban trabajando juntos, que se habían visto como colaboradores necesarios para llevar al Linares a buen puerto, y nunca pensé que fuera a terminar de la manera que ha terminado. ¿Por qué llamaste, según dice Torres, a algunos socios para que apoyaran la moción de censura? Pues, ¿eso lo hiciste? Sí lo hice. Yo como socio creo que puedo hacerlo. A mí Jesús Medina, como te decía, lo conocí en Socuéllamo y hasta diciembre no volví a tener trato. Me llama en diciembre, me comenta su idea. Oye, pues me gustaría liderar el Linares Deportivo, creo que se pueden cambiar la manera de trabajar. A mí me explicó su proyecto, me convenció, me gustó. Sí le dije que yo no aspiraba a estar dentro de esa directiva y me pidió que le echara una mano. Y así lo hice, porque entendí que era lo mejor para el club. Sin menospreciar en absoluto al trabajo que habían venido realizando antes los que eran mis compañeros, pero entendía que el proyecto nuevo daba un cambio de aire necesario. El club ha crecido mucho, en solo 7 temporadas ha crecido muchísimo, y el crecimiento que ha tenido en lo deportivo no ha ido acompañado de un crecimiento institucional.
hacía falta cambiar muchísimas cosas, una manera de trabajo interna que con el grupo de trabajo que había no era posible. Entonces, él me cuenta que quiere profesionalizar ciertos aspectos, pues lo mismo que os comentó en la rueda de prensa de la semana pasada, profesionalizar ciertos aspectos y crecer como entidad. Me gusta el proyecto y me pide ayuda. Y yo, pues, oye, cuenta conmigo. No porque sea Jesús Medina, sino porque entiendo que esto es bueno para el club. Si en vez de Jesús Medina es Pedro Sáez o Javier Gómez, el que me dice, oye, Antonio, quiero cambiar esto, échame una mano, yo estoy ahí. Como cualquier otro aficionado, si a ti en tu parcela te dicen, Antonio, ayúdanos para mejorar el club, estoy seguro de que Antonio Robles y Televisión Linares van a ayudar, pues eso es lo que hice. Pero no tomas parte en decisiones, No, ni nada no, de eso, en absoluto, en absoluto, en absoluto. Yo no opino sobre la destitución de Torres, ni la contratación de Miguel Rivera, ni la continuidad o no de determinados futbolistas. Yo no opino. No porque no me dan la oportunidad de hacerlo. Ni yo hago por dónde, por supuesto. Sí. Antonio, retrocediendo un poquito en el tiempo, volviendo al momento de tu marcha del club, si tú en ese momento te llegas a imaginar lo que meses después iba a salir, esas irregularidades en la contabilidad, esa denuncia contra tu amigo, sí, amigo común, Antonio Zapata. Antonio Zapata sigue siendo mi amigo y lo va a seguir siendo siempre, al margen de que, bueno, lo que haya podido hacer, si lo ha hecho y la justicia así lo determina. Pero bueno, amistad aparte. Si tú te llegas a imaginar que eso podía salir a la luz, tú te vas, porque de alguna manera también se ha relacionado. Sí. O sea, ha habido quien con mala o menos buena intención lo ha querido relacionar. Antonio se va porque esto iba a explotar. Y siendo vicepresidente, dicen algunos, debía de saber que eso estaba pasando. Pues pensándolo fríamente le he dado muchas vueltas porque es normal, cuando todo estalla, que creo recordar que era el mes de noviembre aproximadamente, yo me sorprendo mucho. Y sí te puedo decir que si yo eso lo hubiera sabido con anterioridad, yo no me marcho del club, hasta que todo hubiera quedado aclarado. Es más, hay un matiz que poca gente la sabe: si el club no hubiera ascendido la temporada pasada, Antonio Fernández seguiría a día de hoy, o bueno, igual me hubieran echado. O sea, quisiste irte con el ascenso. Sí. Yo tenía una decisión tomada de mucho tiempo atrás y la condición era que el equipo ascendiera. Si el equipo ascendía, si no ascendía, yo hubiera seguido trabajando en el club. O sea, que nos podíamos haber encontrado una situación de seguir en tercera, sí, que esta papeleta, este embrollo económico que surgió, se hubiera acumulado todo y yo hubiera estado ahí. Cuando todo se destapa, yo me quedo muy sorprendido. Todo parece ser que viene de ya la temporada, la que acaba de terminar, de la 15-16, con lo cual yo no sabía absolutamente nada. Sí puedo decir, como tú has dicho, que Antonio Zapata es mi amigo, tengo muy buena relación con él, pero también te digo que si un juez determina que él es culpable, esa amistad no va a ser la misma, porque me sentiré engañado por él. Sí, porque a ti te afecta, o sea, vamos, efectivamente. Si eso pasara, a ti sí te afecta directamente. Sí. A mí no, porque yo no soy del club, quiero decir, bueno, yo hasta le perdonaría, porque quiero decir, si la justicia determina que ha metido la mano en el cajón, pues mira, pues le regañaría quizá, pero bueno, a mí particularmente mi trabajo no me ha afectado. Para mí sería una decepción tremenda, porque yo han sido 6 años trabajando con él. En vuestro caso es más grave, quiero decir, sería más grave. 6 años trabajando con él. En un caso hipotético, cuando todo se destapa, pues yo hablo con él: Antonio, ¿qué ha pasado? Cuéntame. Todo queda entre Antonio, ¿te das cuenta? Sí. Digo, Zapata, cuéntame, que él me da sus explicaciones. Y bueno, pues al final todo esto tiene que ir a juicio. Ahí está, y esperemos que haya una resolución. Lo principal para mí, que sea favorable al club, que el club no sufra las consecuencias de todo esto. Luego Antonio Zapata, pues veremos a ver cómo sale de esta. Yo por supuesto que le deseo lo mejor, pero si un juez, insisto, lo determina culpable, para mí es una decepción muy grande. Nota al margen, Antonio Zapata lo tiene muy seguro, quiero decir, hace no mucho hablé con él, y Antonio Zapata está muy tranquilo en ese aspecto, ¿no? Sí. Está muy tranquilo, a la espera y muy tranquilo. Y luego habrá una segunda parte, en caso de que la resolución le sea favorable, ¿no? Así es. Habrá una segunda parte y hasta lo entendería, ¿no? Sí, hasta porque lo entendería. Su reacción posterior se le ha hecho mucho daño a su nombre. Está mismo en una parcela, bueno, que está calladito, que está viéndolas venir, pero insisto, está muy tranquilo, con la conciencia muy tranquila, me dijo.
yo digo como tú, yo le deseo lo mejor, o sea, no hay nada más que yo pueda desear que resulte inocente, porque eso sería, bueno, pues cuanto más pues que ha habido una negligencia, Sí. digamos, de la junta directiva, ¿no? Sí, está claro. Porque si ese dinero falta es porque ha habido negligencia, pero no una persona con mala intención se lo ha llevado para casa. Yo he estado, como sabes, muchos años dentro y mi opinión, me resulta muy extraño que alguien pueda llevarse tal cantidad de dinero sin que otro se dé cuenta. Me resulta muy, muy raro, muy extraño. Pero bueno, no quiero yo tomar parte de esto por lo que me incumbe, que sean los juzgados los que determinen la responsabilidad de uno o de otro. Ha habido futbolistas que han sido llamados a declarar, directivos que han declarado. Sí. Tú, que estabas en esa época, no has Yo declarado. sí, yo también. ¿Tú has ido a declarar? Yo también he ido a declarar. Ajá, tanto a policía como al juzgado. Ajá. Vale, Era lógico, era Sí, de sí. esperar. Había quien puso el grito en el cielo: Antonio Fernández, que se prepare, que se busque un buen abogado, decían algunos. ¿Te lo buscaste? No. No, que los tengo muy buenos amigos abogados, pero no. Decían que se prepare Antonio Fernández, que tiene que ir a declarar. Pues claro que tengo que ir a declarar, si he sido 6 años vicepresidente de esta entidad. Claro que tendré que ir a declarar. Y allí fui, declaré, di mi versión de lo hecho, de cómo se estaba trabajando, aporté las explicaciones necesarias y hasta hoy. Sí, declarasteis todo, directivos, Sí, creo que todo, ¿no? Prácticamente todo, ¿no? el día que estuve declarando en el juzgado, pues había actuales directivos, había gente del cuerpo técnico y hay otras personas muy ligadas al club, pues que, como es normal, en un caso de esta envergadura y todo lo que atañe a Linares tiene una importancia grande en la ciudad, pues es normal que acuda mucha gente a declarar, que no sea solo cuestión de 1 o 2 personas. Bueno, pues eso ya la justicia decidirá. El asunto que nos traía aquí, bueno, pues esas declaraciones de Torres y esa alusión directa hacia Antonio Fernández, que evidentemente pues ha respondido en esta invitación y él ha querido salir no digo ya a defenderse, porque tú no consideras que esto sea una defensa, ¿no? O sea, no, yo tengo muy claro que dos no se pelean si uno no quiere. Y yo no, como te decía antes, yo no guardo rencor ninguno ni a Torres, ni a Pedro, ni a nadie. Yo tengo la suerte de tener buenos amigos, otros no tanto, pero no soy una persona rencorosa, ni que guarde animadversión hacia nadie. Entonces, como me sorprendió tanto, pues ayer hablaba contigo, me ofreciste la posibilidad de venir y tras darle muchas vueltas, porque no tenía yo intención de darle más aire a esto. Entiendo que cuanto antes pase, mejor, pero al final hablas con la familia, tu mujer, tus padres, tus amigos, y te dicen, tienes que decir algo, tienes que explicar qué es lo que pasa. Y bueno, pues aprovechando la oportunidad que me brindabas, creo que yo te aconsejé que sería era lo correcto, necesario, ¿no? y bueno, aquí estoy, que yo no tengo nada que esconder, Antonio. Quien no tiene nada que esconder siempre da la cara, entonces yo por eso te dije que era lo correcto, ¿no? Sí, la verdad que ahora me siento hasta mejor, ¿no? Después de tener la oportunidad de explicarlo públicamente, porque han sido muchos ataques, han sido 3 ruedas de prensa, no llego a entenderlo aún, la despedida de un entrenador y que ataque a un aficionado, no lo entiendo, es que no puedo entenderlo, y me ataca por una frase, de 10, 9, ese es mi pecado. ¿En qué momento? ¿No? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Ya me podía haber buscado otra frase o cualquier excusa para no ir. Si volviera atrás en el tiempo no lo diría. No lo cambiaría así, en ¿no? absoluto, cambiaría en absoluto, porque no, te insisto, porque para mí Torres, una persona a la que aprecio mucho. Y si a mí Torres ese es el sentimiento que yo tengo hacia Torres. Torres a mí me cae. Si Torres a mí me llama ahora mismo, yo entiendo que no puedo llamarlo. Entiendo que no puedo llamarlo porque, primero, no sé si me va a coger el teléfono, y segundo, si lo coge, pues, no sé lo que puede salir por su boca. Bueno, quizás sería... Pero que yo pues estoy abierto a sería... hablar con él y con cualquier otro, para aclarar todas las dudas que él tenga. Él vierte información que no es correcta. Él, según me ha leído, porque yo no he visto la entrevista, él vierte información que no es cierta. A él alguien le ha contado una película que no es real. Entonces, en el momento que él quiera, cuando él quiera, tanto él como cualquier otro aficionado, que más de uno por redes sociales decía amenazas, insultos, pues por privado siempre ha tenido su mensajito. Hola, soy Antonio Fernández, estoy encantado de invitarte a un café cuando quieras
y aclararte todas las dudas que tengas sobre mi labor en el club o durante esta última temporada, que no he sido nadie en el club. Yo, a quien tenga cualquier duda, cualquier pregunta exacta de, oye, ¿por qué has hecho esto? O ¿por qué? Ahí estoy, que me llamen, que la gente sabe dónde trabajo, que también dieron mi puesto de trabajo. Sí, sí, sí. No entiendo a qué viene eso, no lo entiendo. Porque cuando he estado 6 años trabajando en el club y en el mismo puesto de trabajo, nadie se ha acordado de mi puesto de trabajo. Y yo quitaba mi hora de mi tiempo libre para dedicarla al club. Y nadie se acordaba de mi trabajo. Y ahora sí. En fin. Él dejó caer, y no es que yo aquí esté intentando provocar un cara a cara, ni mucho menos, pero él dejó caer cuando él quiera, cuando se refería a esas cosas que él y la plantilla saben, cuando él quiera las saco. Yo no sé si eso es una invitación a que tú le invites a sacarlo, ¿no? Sí, ¿yo qué? O sea, en ese momento quiero estar yo. Y estas cámaras, evidentemente, si ese momento se produce, ¿no? Yo ya te digo, fue una situación, creo que sea a lo que se refiere, fue una situación incómoda que se vivió en el club, la temporada, estábamos en tercera, no recuerdo el año, y cuando a mí me pidieron explicaciones las di. ¿Pero qué es lo que pasó? ¿Se puede saber? Prefiero que no. Es que él no lo ha querido decir. No, yo prefiero que Él que dice no. que por el momento no, pero claro, no nos enteramos. Prefiero que no se sepa. El resto de los no humanos seré no nos yo enteramos. el que haga trascender. Pero hubo algún malentendido con la plantilla. Una cosa interna del club. Yo en ningún momento tuve nada con la plantilla. Fue pues, un comentario que te llega y yo se lo hago llegar al director deportivo. Y ahí termina todo. Y el director deportivo, a su vez. Supongo que ya posteriormente se lo diría al comunica. entrenador. Pero bueno, ya te digo, las explicaciones que se me pidieron en ese momento las di. Al cuerpo técnico, al director deportivo, la directiva, yo di las explicaciones oportunas, pidiendo disculpas. Yo no tengo ningún miedo a pedir disculpas, me equivoco, me equivocaré, me he equivocado mucho, y uno pues sigue creciendo en su labor, tanto profesional como personal. Y a día de hoy dice que sigues teniendo buena relación con la mayor parte de la plantilla. Sí, Tanto sí, los que siguen como los que han estado, ¿no? Sí, ya te digo, los últimos, pues tanto a Vicente, Javi Quesada, Payán, le mandé un mensaje para darle las gracias por todo el trabajo y me respondieron en cuestión de segundos. Con Corpa a final de temporada estuve hablando también bastante porque le dimos el trofeo al mejor jugador por parte de mi peña. No sé, Jonathan Rosales hablaba el otro día, Higinio Vilches, Chico, o sea que yo con la plantilla tengo buen trato. Entonces me sorprende que dé explicaciones a la plantilla. E insisto, tú has estado conmigo todos los martes comiendo y a mí nadie me ha hecho ningún reproche, ni nadie me ha negado el saludo. Entonces no entiendo. Y a mí quien me pida explicaciones yo se las voy a dar. Pero es que a mí nadie me ha dicho absolutamente nada. Pues así están las cosas. Ahora ya la tercera parte de esta historia sería... Yo espero que no haya más. Yo prefiero zanjar esto. No, yo creo que se va a zanjar ya por parte de las dos partes. Es decir, creo que ya cada uno ha dicho lo que tenía que decir y, hombre, tampoco es cuestión de juzgar ahora, ¿no? Porque cuando realmente no sabemos qué es lo que... porque sí llegamos a entender, y eso sí ha sido más o menos público, es que a Torres le molestó aquella frase famosa en una tertulia de radio. Pero bueno, luego Torres ha hecho esa serie de acusaciones, ¿no? De que, bueno, que la plantilla parece que se sentía molesta contigo y que de alguna manera pues provocó que tú no siguieras en el club y provocó tu salida, etcétera, etcétera. Pero que tampoco vamos a llegar más allá, porque bueno, cada uno ha dicho ya lo que tenía que decir. Torres en ese momento de espontaneidad, dentro de una entrevista de despedida, y Antonio Fernández Quero, lógicamente por alusiones directas, y entendíamos que, y él así lo comprendió, que debería de no defenderse, pero sí de dar también su versión y su argumento. ¿Algo más, tocayo? Pues nada, que encantado de estar aquí. Pues... En 6 años de vicepresidencia no me llamaste ni un día para una entrevista. Los reproches. Pero es que teníamos un presidente que... Pues encantado de venir a Televisión Linares contigo. ¿Nunca has venido en esos 6 años? Contigo no. ¿No? Contigo nunca. Pero bueno, pero con José Temprado varias veces. Claro, pero es que teníamos ese apartado. Pero por favor, el maestro es el maestro. Teníamos ese apartado. Pero no porque yo elija, sino porque él se adelantaba. Él en su rincón deportivo se adelantaba y entonces me robaba los invitados. Para mí es un placer sentarme contigo. Lo mismo te digo. Nos seguiremos viendo esta temporada próxima.
espero. Comiendo, ¿no? Sí, se come bien. Se come bien el Corte Inglés, sí, se come bien el Corte Inglés y Cope nos invita siempre todos los martes, por cierto ya creo que lo he dicho en alguna que otra ocasión, la próxima temporada que está a punto de comenzar seguirán esas tertulias radiofónicas de Linares Deportivo, porque entre otras cosas yo llegué a esas tertulias sin apaño para comer los martes y hay muchos compañeros también de la tertulia que ya han dicho no, que esto siga porque ya este verano lo estamos pasando muy mal. Y los martes a mediodía se hacen muy largos. Lo estamos pasando muy mal, o sea que prontito tienen que llegar a esa tertulia. Que vaya todo bien, tocayo. Gracias, Antonio. Gracias. Señores, nos vamos a ir ya, momento de la despedida.